Muy buenas chicos, vamos a continuar con la clase de física. Vamos a hablar un poco sobre las características de la luz y la propagación de la luz. El estudio de la luz ha captado la atención de diversas personas a lo largo de varias épocas, con el fin de conocer el origen de la luz, su rapidez, su forma de propagación y su interacción con la materia. A partir de esta curiosidad ha sido posible conocer el comportamiento de la luz y las características que posee, por ejemplo, la propagación rectilínea de la luz, los medios por los cuales se propaga, la información de sombras, la rapidez de propagación de la luz y el espectro electromagnético. Durante mucho tiempo la gente, incluso los físicos, han tratado de poder investigar más acerca de la luz, cómo se propaga, cuál es su velocidad, cuál es su espectro electromagnético y muchas otras cuestiones, ¿verdad? Desde que se inventó la luz por el científico Thomas Alva Edison, en colaboración con Nikola Tesla. Bien, la propagación de la luz. La manera en que se propaga la luz fue la primera interrogante que se intentó resolver, o sea, cómo era que se propagaba. Esto porque la forma en que se propaga permite demostrar los diferentes fenómenos luminosos y explicar el mecanismo de la visión. Para explicar cómo se propaga la luz hay que suponer que ésta proviene de una fuente luminosa, por ejemplo, una vela encendida. La radiación electromagnética que emite la vela encendida es tridimensional, es decir, que sus ondas se propagan en tres direcciones del espacio. Para estudiar sus efectos resulta más sencillo utilizar líneas perpendiculares a la onda, que indican la dirección de propagación, la que se denomina rayos de luz. Un rayo de luz es la trayectoria seguida por los corpúsculos según el movimiento corpuscular o línea imaginaria trazada en la dirección de propagación de las ondas, según el modelo ondulatorio. Bueno, si ustedes se fijan, podemos decir que la propagación de la luz es tridimensional. ¿Por qué? Porque se mueven diferentes ejes y direcciones. Por ejemplo, cuando ustedes encienden una candela, perdón, su luz irradia casi en todas direcciones, ¿verdad? Entonces la luz o rayo se emite a través del emisor, que en este caso es la candela, y se propaga en diferentes direcciones a tres dimensiones. Bien, estos rayos de luz se propagan de acuerdo a los siguientes tres principios. Bien, tenemos tres principios. Tenemos el principio de propagación rectilínea, el principio de independencia y el principio de reversibilidad de los rayos de luz. El principio de propagación rectilínea de la luz establece que en un medio homogéneo y transparente los rayos de luz se propagan en línea recta. Este principio permite explicar la formación de sombras cuando se interpone un objeto en el camino que recorre la luz. El número 2 dice, principio de independencia de los rayos luminosos. Establece que los rayos de la luz no se intersectan, o sea que no se cruzan entre sí. Y además cada uno de ellos mantiene su trayectoria como si los demás no existieran. Y tenemos el principio de reversibilidad de los rayos de la luz. Este principio muestra cómo los rayos de la luz describen sus trayectorias relativas a la dirección inversa. En otras palabras, explica por qué una imagen reflejada en el espejo puede ser vista por muchas personas a la vez y desde distintas posiciones en torno al espejo. Entonces, estos tres principios son muy importantes para poder explicar cómo se propaga la luz. El primero es el principio de propagación rectilínea, ¿verdad? Que la luz se puede mover a través de un medio homogéneo y transparente. O sea, que pueden propagarse en línea recta, también atraviesan, por ejemplo, un cristal, pero en menor proporción, lo que permite la formación de sombras cuando se interpone un objeto en camino que recorre la luz, por ejemplo, a través de un vidrio. El principio de independencia de los rayos luminosos establece que los rayos de la luz no se intersectan, significa que la luz es directamente, no hay nada que interfiera en su trayectoria. Y el principio de reversibilidad de la luz dice que nos muestra cómo los rayos describen sus trayectorias relativas a la dirección inversa. Esto significa que nosotros, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, nosotros podemos utilizar un espejo
El espejo sirve para reflejar la luz y puede regresar al mismo lugar donde se emitió, porque la luz rebota a través de un filtro, un espejo, ¿verdad? Entonces se explica por qué una imagen reflejada en el espejo puede ser vista por muchas personas a la vez. Medios de propagación de la luz. Tenemos, además de propagarse en el vacío, la luz lo hace libremente en los medios materiales, siempre que sean transparentes o translúcidos. O sea que puede, como le venía diciendo, pueden propagarse a través de medios transparentes o translúcidos, como los cristales, los vidrios. Pues en los medios opacos la luz se refleja o se absorbe. Medios transparentes son aquellos en los cuales los rayos de la luz se propagan siendo una trayectoria regular y bien definida, lo que proporciona una visión clara del objeto, por ejemplo, el agua, el aire y algunos tipos de vidrios y plásticos. O sea que todos los materiales translúcidos, como plásticos y vidrios, propagan en gran porcentaje la luz que se emite, por ejemplo, en los cristales y la luz del sol. Medios translúcidos son aquellos en los cuales los rayos de luz se propagan en forma irregular, por lo tanto un observador no logra ver con nitidez al objeto. Son ejemplos de medios translúcidos el vidrio mate, la niebla y algunos plásticos. Entonces los translúcidos significan que no propagan por completamente, los propagan en menor porcentaje, pero aún así se puede ver la emisión de la luz a través de ellos. Por ejemplo, los autos polarizados, ¿verdad? Los medios opacos son aquellos que la luz prácticamente no traspasa, por lo tanto impide la llegada de la luz a los ojos del observador y no se ven los objetos a través de ellos. Algunos ejemplos de medios opacos son la madera, las cortinas, la tela gruesa, el hormigón, entre otros. Entonces es todo aquello que impide que se pase la luz, que se propague la luz. Puede ser una cortina oscura, una puerta, etc. Bien, por último tenemos lo que son la formación de sombras. Cuando la luz golpea un cuerpo opaco, este cuerpo se refleja o absorbe la luz, por lo que la región detrás de él no está iluminada. En un día soleado, una persona es el cuerpo opaco y el sol es la fuente de luz. Entonces el suelo es una pantalla en la que se ve una zona no iluminada que se conoce como sombra. Cuando usted se pone delante en el sol, usted absorbe gran parte de la luz y lo que se refleja en la parte de atrás se llama sombra, porque es lo que obstruye, es lo que obstruye que la sombra atraviese, ¿verdad? Y que pueda pasar. Entonces, como hay algo que obstruye la luz, entonces provoca una sombra. La formación de las sombras es el resultado de la propagación rectilínea de la luz y la manera en que la se propaga por los diferentes medios. La sombra se caracteriza por poseer una zona de total oscuridad y otra zona un tanto difusa cuando la fuente de la luz es extendida. En la primera zona, el objeto opaco impide el paso de toda la luz y en la segunda zona impide el paso de solo ella por esto su efecto. Entonces, como podemos ver en la imagen, podemos ver la fuente de luz y entonces según sea la forma, así va a ser la sombra, ¿verdad? La forma del objeto que obstruye, así va a ser la forma. Por ejemplo, vemos una pelota ahí que está por una fuente de luz, entonces la sombra es una circunferencia de un círculo en forma redonda, ¿verdad? Y entonces podemos ver ahí, cuando la fuente de la luz es lo suficientemente amplia, surge una región que se ilumina únicamente, por lo que la fuente de luz lo que produce es una sombra débil conocida como penumbra. Entonces ahí podemos ver las diferencias. Cuando está la luz con forma directa, ¿verdad? Y pasa el objeto, ahí está la sombra. Pero si la fuente de luz es mucho más potente que el objeto, existen dos tipos de sombras. Está la sombra directa del objeto y está la penumbra. Muy bien, muchachos, hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Me van a copiar las características de la luz, cómo se propaga la luz, principio de propagación, me van a copiar cuáles son los tres principios de la propagación de la luz, qué son medios transparentes y medios translúcidos en la propagación de la luz, los medios opacos, cómo se forman las sombras también.
medios opacos y cómo se forman las sombras. Van a hacer un resumen de todos esos conceptos en su cuaderno. Que el Señor les bendiga y hasta luego.